Bienvenidos a todos y a todas a la tercera clase ya de orientación. Sonia Isidora. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar en torno al tema de los conflictos, ¿ya? La clase pasada estuvimos viendo el trabajo en equipo. Bueno, hoy día vamos a ver una de las cosas, ¿cierto?, que pueden afectar al trabajo en equipo. Sería entonces los conflictos. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de los conflictos? La manera como de entenderlos, ¿cierto?, desde la solución eficiente, o sea, es decir, una solución que resulte reparadora del daño, ¿ya? Y por otro lado, que también, o sea, la eficiente también quiere decir, ¿cierto?, que sea una mirada global y completa del conflicto, ¿ya? Veamos como ambas partes de la moneda, no solamente una. Y pacífica en cuanto a que nosotros controlemos nuestras emociones y sepamos dialogar, ¿cierto? Y el conflicto finalmente sea una instancia eh, para aprender y que sea constructivo, ¿ya? ¿Se escucha bien o se está pegando esto? Yo veo como la imagen pegada. No sé si alguien me puede confirmar. ¿Me escuchan? Chicos, chicas. Profe, a mí se me escucha bien. Ya, gracias por confirmarme ya, porque como nadie me responde, no pensé que quizás no se escuchaba. Gracias. Los que se vayan agregando a la reunión, por favor vayan dejando su nombre en el chat, ¿ya? Porque no siempre los alcanzo a anotar a todos en la lista. Ya, a ver. Empecemos entonces con esto. Lo primero que tenemos que saber de los conflictos, ¿ya?, es que hay distintos tipos de conflictos. Ya tenemos, eh, aquí están dados vueltas esto, entonces me quedo al revés. Tenemos los conflictos intrapersonales, ¿ya?, que son los conflictos personales que tenemos con nosotros mismos, ¿ya? Por ejemplo, los conflictos que tenemos de identidad, o de tener que tomar una decisión u otra, ¿ya? Eh, También como estos conflictos que tenemos medios como morales, entre hacer como lo que sea más correcto o lo que nosotros queremos. Ya, entonces hay como el angelito bueno, el angelito malo diciéndote, quédate en cama, no te levantes a la clase, y el otro que dice, no, tienes que levantarte a la clase porque así vas a aprender, y bla, bla, ya, tienes que ser responsable. Ese tipo de conflictos que ¿cierto?, tenemos con nosotros mismos. Por otro lado están los interpersonales, donde nosotros tenemos un conflicto, pero ahora con otra persona, ¿cierto? Puede ser con una persona, con dos personas, con tres personas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos los conflictos familiares, los conflictos entre amigos, los conflictos de pareja, ¿ya? Ese tipo de conflictos son los interpersonales. Por otro lado, tenemos conflictos sociales, ¿ya?, que esto es cuando ya afecta a un grupo más grande. ¿Ya? Como por ejemplo ahí ustedes están viendo una imagen del conflicto que fue la Revolución Pingüina en el 2009. Eh, Profe, no se le escucha. no se me, ¿y ahora qué fue lo más cerca? ¿Hola? ¿Se escucha? Yo la escucho. Sí. Ya ahí voy a tener que pegarme más a la pantalla para que se escuche más fuerte. Ya. Les estaba diciendo que hay distintos tipos de conflicto, entonces los intrapersonales, que son los conflictos que uno tiene consigo mismo, los interpersonales, que son conflictos que tenemos con otras personas, por ejemplo, en la familia, en la pareja o amistades,
Y tenemos también conflictos sociales que ya implican un grupo mayor, ¿ya? Como por ejemplo ahí lo que era un conflicto que había, ¿cierto?, que afectaba a todos los estudiantes. Y bueno, conflictos ya después a nivel global, cuando afecta más de un país, o sea, pero igual podría ser más de país, global, ¿ya? O incluso a todo el planeta Tierra, ¿ya? A todos los seres vivos. Eh, por ejemplo, el coronavirus hoy en día es un poquito también la distribución de la riqueza bien todo, ¿ya? No es solamente en Chile, algo que tengan del planeta Tierra, ¿ya? Por otro, tenemos las causas que están implícitas en un conflicto. Entonces, ¿ya? Por factores que afecte el conflicto, pero que venga desde nosotros, ¿ya? El carácter, con palabras quizá crueles o con insultos, o quizás nos expresamos súper bien y nos vamos a entender súper bien. Se refiere a los factores internos, ¿ya? Los factores externos, por un lado, es todo lo que es el conflicto, pero que viene como de afuera, que ya no depende de nosotros. Como por ejemplo el tiempo, la acción del tiempo, ¿ya? También la dificultad de las tareas, también es un factor externo. Nuestra situación económica también es un factor de adaptarse todo aún más. ¿Ya? Entonces, todo para buscar ayuda. O alguien nos va a conflicto con nosotros. Bueno, en el portal yo les quiero que hay ustedes tienen que ver después, en el cual, dígame Benjamín. Ya, la contraseña es colegio, todo en minúscula y sin ningún número, ya solamente colegio, nada más. Esa es la contraseña, ¿ya? Eso, ya. Ya, entonces, volviendo al tema, ya. Tenemos en el video, ¿cierto?, distintas etapas para poder encontrar las soluciones a un conflicto. ¿Ya? En esta clase yo quiero que nosotros ahondemos en estas tres, ¿ya? Que sería la orientación positiva, la definición del problema y la formulación de alternativas. Ustedes de todas maneras vean el video, es cortito y les va a quedar como más claro el panorama eh, de las distintas soluciones, o sea, de cómo podemos, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pensar en la solución, después hacer como una especie de ranking de nuestras soluciones para poder decidir, etc. Y en el video también ustedes van a encontrar eh, ciertos tips como para prevenir los conflictos, que serían como esto de preguntar, no dar órdenes, pedir con educación, atacar realmente el conflicto y no a las personas que están envueltas en el conflicto. Y muchas veces como que estamos en el conflicto y nos dedicamos como a buscar un culpable más que a buscar la solución, ¿ya? Mostrar disposición también, o sea, en el sentido de ayudar a las demás personas, a disposición también a escucharlas, disposición a querer solucionar también las cosas. Bueno, aclarar las decisiones, o sea, dar las razones de por qué hemos tomado alguna decisión, de manera que entonces las personas puedan entender y no piensen que fue una decisión como arbitraria y sin reflexión de por medio, ¿ya? Bueno, no interrumpir, escuchar activamente. Eso ustedes lo van a ver en más detalle en el video, ¿ya? No actuar emocionalmente, o sea, controlar las emociones, hacer un seguimiento como cuando nosotros nos tomamos estos tiempos de autorreflexión y pensar, bueno, qué conflicto he tenido en mi vida, por qué se han dado esos conflictos, cómo reaccioné a los conflictos, podría haber reaccionado mejor, ¿ya? Cómo solucioné estos conflictos y si esa solución me puede servir a futuro para otros conflictos, ¿ya? Son como los momentos de autorreflexión que en realidad las personas deberían cada cierto tiempo hacer. Ya, ahora yendo como al tema en sí, ¿cierto? La orientación positiva hacia un conflicto tiene que partir por el hecho de aceptar que los conflictos, al igual que las controversias, ¿cierto?, las que hablamos en filosofía,
son algo natural, algo normal, ¿ya? Y que tampoco se pueden erradicar, ¿ya? O sea, tampoco se trata de que en algún momento nosotros tengamos la solución mágica para que siempre estemos de acuerdo con el resto de las personas y realmente nunca hayan diferencias de opinión o de emoción o de ningún tipo de conflicto, ¿ya? Eh, y bueno, ya teniendo en cuenta, ¿cierto?, que es algo totalmente natural y que se puede dar en cualquier contexto, o sea, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la familia, con los amigos, en cualquier contexto, ¿cierto?, se puede dar, incluso con uno mismo, es necesario que todos tengan problemas, ¿ya? Y de eso más de uno, ¿ya? Siempre, por muy grande, yo, siempre va a haber alguna solución al conflicto, ¿ya? Y por otro lado, poquito pensarlo una aprendizaje, de aprendizaje, porque nosotros nos enfrentamos a los conflictos, aprender todo, aprender a hablar con el otro, aprender a escucharlo, aprender a buscar soluciones, entonces requiere todo un aprendizaje y una madurez, ¿cierto? Un esfuerzo también, el esfuerzo en el fondo por ejemplo, controlar tus emociones, de ponerte en el lugar del otro, de escucharlo, ¿cierto? También eso requiere aprendizaje de las soluciones mismas, ¿no? Y bueno, y de vinculación también es una oportunidad porque pese a que, claro, las personas se enojan, si lo repito, por un lado, lo mismo del culto hace que la persona se sienta valorada, ¿ya? O sea, si yo le pido disculpas a alguien, obviamente, y yo al manifestarle que lamento, ¿cierto?, haberla eso, obviamente la persona entienda que siento a ella, que impone. Y por otro lado, si yo logro reparar el daño que causé, la persona también, como yo solamente desaparecí, no de pedir de separar, entonces obviamente la necesidad. Y eso va a generar vínculos más contrario, ¿cierto?, a la positiva. El por ejemplo, no realmente trabajar, que siquiera dar tu punto de vista, o sea, el no querer solucionar las cosas simplemente, ¿ya? Y realmente muchas veces como de esta forma que en un conflicto con alguien, como, ya, no le hablo nunca más, para mí no existe eso, obviamente, hola, chao, y no, esto detrás realmente de una inmadurez total y de una falta de acuerdo por parte de uno, bueno, no puedo descargar nada que no estoy con no, ¿ya? Tengo que esforzarme, ¿ya? Por mí, ¿ya? Y por otro lado, con una solución, tal como lo y vamos a hacerlo igual. Y la verdad es que no, pues no sigue todo igual. Le causó el dolor que se sintió cuando yo le dije algo que esa herida sigue ahí, algo como ya, como que se le olvidara, ¿cierto? En realidad, y al final, simplemente lo escribimos y no lo contamos, va generando ciertos puntos y a la casa que hicimos sin o bueno, simplemente ese dolor de, por ejemplo, esa persona incapaz de entenderte, incapaz de pedir perdón también. Entonces, uno se queda como con esas ideas si no realmente, si no da conflicto y lo va, ¿ya? Bueno, y por último, tenemos esa conducta de tratar de discutir, por decir yo, y también a veces discutimos y para reprocharle un montón de cosas a su padre. Como sacarnos todo el peso, incluso pasado, ya entonces la está no está dando el conflicto, sino incluso la va a empeorar, ya, porque si finalmente yo me dedico solamente a culpar al otro y todo en base a eso puede construir, no se reparar, ya. En cuanto a la definición del problema, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, identificar las emociones, y aquí con esto me refiero a las emociones propias y las de la otra persona. Ya, por ejemplo, si propio, pero el problema, tengo que desentrañar mis emociones, eso a verlas mejor, ¿ya? Y así saber cómo reaccionar de manera que, por ejemplo, o sea, muestra tristeza con una disfraza, ¿cierto? Como para sentirse vulnerable, quizá me pueda dar cuenta que en realidad la habilidad aquí fue gritar y se comporta de manera así, pero realmente puedo dar una dolida que está muy bien. Y entonces, en vez de con ella, yo puedo
quizás abrazarle, ¿ya? O pucha, yo no estaba en ocio, fíjate que la situación es triste, no sé, ya, tratar de entenderlo un poco mejor. Y eso va a hacer que a la persona se le caiga esta máscara de rabia, ¿cierto? Y realmente se pueda mostrar como es y solucionar entonces el conflicto, porque en realidad esa persona es apoyo, es cariño, ¿cierto? Y no realmente lo que está haciendo es estar gritando. En realidad, al final, lo único que va a ser más se va a sentir al final, ¿ya? Bueno, las emociones que nosotros tenemos en un conflicto realmente nunca son emociones simples, así que ¿qué pasó con seguimos al aire, no? No sé qué pasó aquí. Ah, como que me asusté porque mi computador hizo un movimiento extraño. Pensé que se nos iba a cortar. Ya. Entonces, lo que les decía es que, por ejemplo, no solamente nos podemos sentir felices, tristes o enojados. Las emociones se dan como por separado. O sea, perdón, no de manera separada, sino como todas juntas. Oh, ya, espérense un poquito. A ver, chiquillos, espérame un poquito que está la... No puedo cerrarlo. Chicos, les voy a pedir que salgan nomás de la clase porque tengo el computador pegado eh, y no, nos podemos volver a ver. Espérense, parece que ahí estoy tomando de nuevo el control. Y ahí sí, uf, ya, qué terrible esto de la tecnología. Ya, entonces me quedé, ¿cierto?, en que las emociones se nos presentan de manera compleja, ya no así como, no es tan fácil categorizarlas, como decir estoy triste, estoy feliz o estoy enojado. Ya, siempre tenemos muchas emociones realmente revueltas, como por ejemplo nuestra indecisión, nuestros miedos por ejemplo, enfrentarnos y decir las cosas, mostrarnos vulnerables, contar nuestras emociones, porque sentimos que la otra persona no nos va a entender o nos va a juzgar o se va a burlar de nuestras emociones, ¿ya? Y entonces como que las tendemos como a ocultar. Otras veces también tenemos como ciertos bloqueos porque ya es como que el conflicto nos rebasa y no sabemos qué hacer y cómo enfrentarnos a él. Entonces eh, hay que entender que a veces, por ejemplo, en un conflicto las personas pueden pensar que realmente a nosotros no nos interesa resolver el conflicto o que no nos esforzamos y quizá lo que está pasando no es que no me importe ni que no me esfuerce, sino que estoy teniendo un bloqueo, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa realmente. Es decir, no, si no es que no me importe, es que en realidad estoy bloqueado, no sé qué hacer, ¿ya? Eh, También, bueno, la impulsividad obviamente es controlar estas emociones que finalmente son emociones negativas que como que se sobreponen al cariño que podemos tener, al afecto que tenemos sobre la persona y, eh, y finalmente somos impulsivos, entonces podemos incluso tener conductas muy, muy violentas con personas que a veces queremos mucho, ¿ya? Bueno, y en fin, entonces tenemos muchas emociones revueltas y la idea es tratar de clarificar las cosas, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que identificar las perspectivas, ¿ya? Entendiendo que siempre frente a un mismo hecho, suceso, acción, en fin, las personas la perciben de manera distinta, ¿ya? Así como estos caballeros que están viendo un elemento en el suelo y lo ven como un número distinto, ¿ya? Entonces tenemos que entender que las personas siempre entienden las cosas e interpretan las cosas de una manera propia, ¿ya? Depende también ahí como del nivel cultural que tenga, de la cultura desde la cual provenga, de cómo interpreta, ¿cierto?, el mundo en general, ¿ya? Y también tiene una valoración de las cosas que a veces uno no entiende, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, frente a un objeto normal como un florero, la persona
se puede alterar mucho si yo juego con ese florero o lo llego a quebrar. Y claro, para mí quizás solamente es un objeto, no tiene importancia, pero a lo mejor ese florero representa algo súper importante para la otra persona, y yo no lo sabía, ¿ya? Eh, por otro lado, las personas frente a un mismo hecho o suceso tienen reacciones distintas, actúan de manera distinta y también sienten cosas distintas. ¿Ya? Entonces, supongamos que frente a un asalto, una persona, la conducta va a ser, por ejemplo, la emoción ahí, es como la de tener miedo, por ejemplo, cada vez que sale a la calle, sentirse vulnerable, eh, y en cambio otra persona, eso le puede despertar unas emociones como de injusticia y de rabia contra la sociedad, ¿ya? Y como de querer hacerse más fuerte y de luchar, no sé, ¿ya? Entonces son distintos tipos de, frente a un mismo suceso, las personas pueden reaccionar distintas, de distinta manera. Y por otro lado tenemos la valoración ética, ¿ya? Que se refiere a nuestros principios, a los valores que nosotros sentimos como más importantes. Todos los valores son importantes, pero las personas tienden a hacer una jerarquía de valores, ¿ya? Y poner ciertos valores sobre otros, ¿ya? Entonces esos serían como los principios. Y también hacemos un juicio valórico sobre las acciones, ¿ya? Sentimos que hay acciones que son más correctas que otras. Y eso, por supuesto, va variando de persona en persona, porque, por ejemplo, para una persona, desde una postura ética, puede, por ejemplo, siempre tratar de priorizar el bienestar general, supongamos. Entonces, la acción que él va a defender es una acción que beneficia a la mayoría de las personas, ¿ya? Pero desde otro punto de vista ético, la acción que va a privilegiar es la que cumple con el deber, con lo que se debería hacer correctamente, ¿ya? Otra persona puede, por ejemplo, privilegiar las acciones que llevan a demostrar el valor mismo, ¿ya? Es como la virtud misma. Entonces, en el portafolio yo les dejé esta actividad que ojalá ustedes hagan ahí con las personas con las que viven en su casa, que es en el fondo como tratar de jerarquizar estas tarjetitas para ver cómo es nuestra jerarquización propia de los valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí cada tarjeta en el fondo expresa algún valor. El valor de la honestidad, el valor de la empatía, el valor del diálogo, el valor de la autonomía, del autoconocimiento también. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Bueno, en cuanto a la formulación de las alternativas, nosotros tenemos muchas soluciones frente a un mismo conflicto, ¿ya? Y la idea es que cuando yo tengo un conflicto personal, trate de ir por algún camino en el cual yo tenga en cuenta los principios éticos que tengo y también mis emociones. Chicos, si se corta, se vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? Porque con el tema este de que se me abrió la otra página, como que perdimos un poco de tiempo. Ya. Entonces la idea es que yo trate de ir por un camino en el que yo contemple, ¿cierto? Estas dos cosas, ¿ya? Porque si yo tomo una decisión que en el fondo va en contra de mis propios valores, voy a tener también a la larga otro conflicto, ¿ya? Eh, y en el fondo es porque no le voy a encontrar tanto sentido, ¿cierto?, a mi decisión final. Y también, por otro lado, las emociones que me van que van a seguir de mi decisión, ¿ya? Por ejemplo, yo tomo una decisión y a la larga va en contra de mis emociones y me va a gatillar, ¿cierto?, un conflicto en el que ya no pueda sobrellevar lo que siento frente a esa decisión. Bueno, entonces esa decisión no vale la pena quizás, ¿ya? Porque ahí tengo que ver finalmente mi salud mental, emocional, versus quizá otro tipo de cosas, como por ejemplo, no sé, pues, la ganancia económica o, o de otro tipo, ¿ya? Como la salud también física. Bueno, y cuando hay un conflicto entre varias personas, interpersonal, eh,
tengo que tomar ojalá un camino, una solución que tenga en cuenta las perspectivas y las emociones de los demás, ¿ya? Que era esto que estábamos revisando. Porque si no, siempre me voy a quedar con el conflicto de manera parcial, ¿no? Voy a estar mirando una cara del conflicto, una cara de la moneda, y no el conflicto completo, ¿ya? La idea es que yo tenga la visión más completa posible del conflicto para buscar una solución mejor. Bueno, y ya lo último que les quería decir es que la idea siempre es tratar de que las dos cosas vayan juntas, ¿cierto? Nuestras emociones y nuestra razón, ¿ya? Y para eso siempre tenemos que buscar espacios de reflexión, espacios para poder conversar y dialogar en forma tranquila, ¿ya? Y entonces siempre llegar a un acuerdo contigo mismo o con los demás. Ya. Ahora vamos a dejar de grabar y entonces vayan pensando mientras tanto cuál creen ustedes que es como el valor principal para ustedes, ¿ya? Por ejemplo, el de la honradez, el de la justicia, el de la empatía, el del diálogo, el del perdón. ¿Cuál sería el valor que para ustedes es más importante?